¿Vieron la entrevista a Susana Jiménez que hizo Telefe con recursos de realidad aumentada? Ella es de su casa, los periodistas desde el estudio, pero nosotros los veíamos todos en un mismo lugar. Hablamos con quienes estuvieron en la planificación y en la ejecución de esta entrevista con un formato inédito en Argentina. Un poco contar cómo fue que surgió, ¿no? ¿Dónde estuvo esta necesidad de poner toda la técnica en funcionamiento para realizar esta entrevista? Un gran trabajo en equipo, tanto de la gente que está trabajando desde el punto de vista técnico, como es Ariel, por ejemplo, que fue una persona fundamental para poder diseñar esto, y también resaltar el esfuerzo de las personas que aparecen en pantalla, porque las personas que aparecen en pantalla, valga decir, en esta suerte de entrevista virtual, no están uno enfrente del otro, entonces tienen que hacer como si lo estuvieran, ¿no? Todo un desafío, ¿no? Eso. Para concentrarse y poder lograr ese efecto que sea verídico. Exactamente. Lleva un proceso de aprendizaje para todos, porque a la persona cuando apunta a la izquierda, en realidad está yendo a la derecha. Bueno, nada, es una cuestión de aprendizaje. Ya con todo esto de como que está invertido a lo que es la cámara. Exactamente. Y al pertenecer a un grupo global, internacional como Viacom, Telefe, tiene la posibilidad de acceder a cierta tecnología y a ciertas técnicas y recomendaciones que de otra manera se haría más complicado. Claro. Eso hay que destacarlo. Y en ese sentido, yendo a lo técnico, imagino que hay determinados puntos que son fundamentales para poder lograr esto de que sea real. Así como ustedes decían, bueno, en la entrevista las personas tienen que mirar a un punto fijo para que después se genere el efecto de estar mirando al entrevistado. ¿Qué otras cuestiones intervienen? Imagino debe haber cuestiones de cámara, de luz, de sonido. Mirá, hay 4 etapas principales. Una es la puesta anterior en sí, ¿no? En la parte donde está el entrevistado particularmente, en donde hay un proceso de croma, que muchas veces ya lo vimos, ¿sí? Otra etapa está en la etapa del tracking, en donde la cámara, o sea, el sistema va aprendiendo la posición en el escenario, en este caso en el estudio, ¿sí? va aprendiendo posición X, Y, Z constantemente de dónde está parado. Está la etapa de gráfica, ¿sí? En donde justamente ahí se hace la magia, ¿no? Que aparece el entrevistado en el estudio y que puede interactuar. Y la cuarta etapa, que es la más importante, es el trabajo en equipo, ¿sí? En donde se sincroniza todo, ¿no? Porque necesitas sincronizar todas esas patas para que esto funcione. Como bien decía Ariel, hay dos efectos acá que se ven, que es, uno se denomina el recorte por croma o por color, en el cual, en este caso Susana, uno la ve sentada en un sillón, pero de fondo, en realidad lo que tiene un fondo de un solo color. Se eligió como estándar el color verde, sobre el cual después uno recorta o sobreimprime un fondo. ¿Y cuál es el fondo? Y bueno, el fondo son los entrevistadores. Entonces, en este caso uno ve la composición de Susana con los entrevistadores recortándose sobre un color. Y el segundo es el efecto de la realidad aumentada, que permite que cuando uno panea la cámara o hace un acercamiento, ambas imágenes compuestas se mueven al mismo tiempo. Entonces da la sensación como si todo estuviera en un mismo lugar. Claro. Es el real efecto de la entrevista virtual, de 12 personas que están remotas. Se puede llegar a generar escenas virtuales, que se pueden incorporar objetos en 3D, cosas que interactúan adicionalmente a la entrevista en sí, tranquilamente. Los veo que tuvieron que como ubicarse en la necesidad de esto, pero que en realidad tiene mucho más potencial a futuro de cosas que se pueden hacer, ¿no? Es más, de hecho, nosotros podemos cambiarnos el fondo ahora si quisiéramos, ¿no? Total. Que nos permite hacer. Entonces, y hasta incluso una herramienta cosa tan sencilla que ya viene incorporado, es impresionante, claro. Sí. Claro, entonces nosotros como medio nos vimos obligados a mostrarles una alternativa. Miren, esto que ustedes ahora pueden hacer con este software de cambiarse el fondo, nosotros lo hacemos hace muchos años y al mismo tiempo le incorporamos la realidad aumentada. Ese fue el desafío y el escalón, ¿no? Dar escalón y bueno, esperando después que los demás medios lo puedan incorporar también, ¿no? Que incorporarlo en la vida. Vinculados, ¿no?, a la realización audiovisual, como bien dicen, el croma es un recurso de hace mucho tiempo, pero qué difícil era antes trabajar con el croma. Y hoy, nada, un filtro de Zoom de Instagram ya lo resuelve. Creo que ahí debe haber habido, ¿no?, un avance técnico para poder lograr esto. Desde ya hay muchos equipos que tienen muchísimos plugins
que te permiten hacer ciertos ajustes que antes tal vez se complicaba muchísimo. Los algoritmos de procesamiento de imágenes que hay ahora con la incorporación de la inteligencia artificial, lo que se llama inteligencia artificial, que muchas veces facilita de manera simple en cualquier dispositivo ya hacer lo que antes se necesitaba una cantidad de aparatos terribles. ¿Qué le encuentran de positivo, ¿no? A cambiar a los Zoom con cuadraditos a pasar a esto de realmente, ¿no? Sentir de tener a la persona ahí enfrente. Por un lado es dar solución a una necesidad. Vamos a suponer, la entrevista virtual es muy práctica cuando uno no tiene la posibilidad de tener al entrevistado en el lugar. Por ejemplo, lo que se dio con Susana fue que ella estaba haciendo una cuarentena, o estaba terminando una cuarentena en su casa, porque bueno, había viajado, ¿no? Entonces, esta necesidad de decir, bueno, vamos a hacer una entrevista a una persona que no tiene posibilidad de acercarse a los estudios. Es ahí donde uno encuentra el sentido práctico y al mismo tiempo el propósito artístico de salirnos de los cuadraditos de la entrevista por Zoom, o sea, integrar eso, dar eso en una sola imagen. Bueno, nada, ahí es donde está el escalón tecnológico / artístico que le podemos dar al público, ¿no? ¿Se imaginan que esta modalidad se haga más frecuente? Yo creo que sí, porque uno tiene la posibilidad. Vamos a suponer que ayer, cuando termina el partido, Messi puede dar una nota como la dio Susana en un estudio, pero claro, recién terminado el partido. Es impresionante porque realmente es una especie de teletransportación lo que logramos, porque tal cual. En definitiva el muchacho estaría en la cancha, pero vos te lo imaginás traspolarlo al estudio y realmente sería eso, ¿no? Como cambiarle el fondo para que llegue a otro lugar. Exacto, exactamente. Y ojo, no es engañar al público, es poner de manifiesto esto. Bueno, no, están remotos. Como ustedes dicen, después el desafío quedaría, bueno, en este caso en los periodistas, de poder generar esa comodidad al momento de hacer la nota, también, y que parezca que están más cerca de lo que es realmente. Exactamente, se suma la tecnología. Cuando uno habla de hacer una salida en un móvil, por ejemplo, bueno, hoy en día hay muchos avances que permiten que de manera simple uno puede hacer una nota. Hoy en día uno pone las noticias y ve que el periodista se sube a un colectivo y mientras viaja el colectivo sigue en vivo. Entonces, todas esas cosas, integrar esas cosas con esto, bueno, ahí es donde también está el escalón, ¿no? ¿Algún punto que les parezca que es por ahí el más complejo, que les trajo las mayores dificultades? Lo más importante en todo esto es el equipo y la sincronización de las partes, si no es muy difícil. Imagínate que tenés un equipo de gente de cámara, de iluminación y demás que está en un exterior, ¿sí? Hay gente de iluminación, cámaras que están parte en el estudio, lo mismo en un control, y que todo se tiene que sincronizar. Si no hay sincronización, empieza a generar defectos que no están buenos, ¿no? Cuidar muchísimo, y cada vez la intención es crecer un poquito más, ¿no? Esto de generar la sombra, generar el brillo en la persona que está en el exterior, ¿no? Que parezca en el estudio, ¿no? Porque tenés que empatar la iluminación, la sombra que tenés en el estudio con respecto a la que tenés en el exterior. Claro. Es muy difícil si en el exterior vos tenés un día recontra brilloso, soleado, ¿no? Y que el sol te está pegando de frente, de costado, y en el estudio de ahí se empieza a complicar. Bueno, son cuestiones técnicas que tenés que cuidar, total, como para que esto quede bien armadito. Me imagino que ustedes, para llegar a este momento, ¿no?, de producir su propia entrevista, su propia puesta en escena, deben haber hecho un research de algunos otros ejemplos que se hicieron en el mundo. ¿Alguno que puedan así mencionar para destacar que les haya parecido interesante? Hay uno de... ¿cómo es el tenista? No me acuerdo. Nos pareció de Novak Djokovic. Sí. Nos pareció muy interesante una nota que le hicieron en un medio en el torneo de Roland Garros. Muchísimas gracias, me parece súper interesante. Creo que está bárbaro conocer el detrás de escena, porque realmente el resultado del video que se ve es fantástico. Entonces, bueno, saber realmente qué pasó atrás, cuánto se puso en juego para poder lograr estos resultados. Así que bueno, felicitaciones, y me imagino que es la primera de otras que se vendrán, ¿no? Sí, seguro. Por supuesto, sí. Seguro. Vamos quedó la vara muy alta, con lo cual tenemos que darle para adelante. Bueno, muchísimas gracias. Sofía, muchas gracias. Muchas gracias, un gusto. Gracias. Un gusto. Hasta luego.